Capítulo La Motorrita. Vivía yo en una ciudad medieval, tal vez anterior, pero como aún existe, hoy es una mezcla, románico, clásico, hasta moderno. El casco antiguo, casi peatonal, subidas y bajadas empedradas, plazas, recovecos y mucha piedra, pero al fin conseguimos una casa un poco retirada del centro, pero bien adaptada y acogedora. El problema era caminar hasta la civilización. Una peculiar, linda y divertida Rita llegó a compartir la casa. Entre sus curiosidades traía una motoneta amarilla, muy vieja y destartalada, que al irse en verano me la dejaba para moverme, aunque sus veranos se fueron espaciando y no regresó como había calculado. Así que disfruté de la motorrita un buen tiempo. La moto era tan vieja y fea que todo mundo la miraba con desprecio. Pero a mí me ahorraba mucho tiempo y caminatas. Me llevaba a todos lados sin dejarme tirado. Tan despreciable era la moto que no utilizaba candado o cadena para asegurarla. Solo la acomodaba y ya. Una tarde salí de trabajar y me dirigí a mi casa. Pero la motorrita había desaparecido. No estaba donde la dejé. Me sorprendí, ya que quien fuera no sacaría mucho de venderla. Sospecho que nadie la compraría. Pero como estaba cerca la estación de policía, se me ocurrió ir, con la esperanza de que la policía la hubiera decomisado por algún motivo. Me dijeron que no la habían decomisado, que seguramente la habían robado, así que la buscarían. Al día siguiente me llamaron porque la habían encontrado. Resulta que atraparon al ladrón, caminando con la moto sin encenderla, ahí, así al lado, y fue fácil atraparlo. Me entregaron la moto, la revisé y estaba intacta, es decir, tan vieja y destartalada como la dejé. Me dijeron que el ladrón estaba detenido y que había que procesarlo. Para ello tenía yo que hacer denuncia. Pero si estaba bien y completa la moto, ¿qué exigiría yo en una denuncia? Y no levanté acta. Tenía prisa y así lo dejé. Un mes después, la motorrita volvió a desaparecer. De nuevo fui a la policía y me dijeron que eso me pasaba por no haber denunciado, que al ladrón lo habían soltado y por eso repetía. Muy rápido apareció la motorrita. De igual manera me la entregaron, sin faltarle nada. Ahora sí haré la denuncia, pero algo pasó en mi cabeza y no quise meterme en líos jurídicos. Recordé una maldición gitana que dice: te deseo muchos juicios y que los ganes. No lo entendía hasta que supe el tiempo, papeleo, vueltas, abogados y juzgados que intervienen. Y sale caro, lento y sí, es eterno. Así que no hice la denuncia. A pesar de que la policía me decía que si no la hacía se repetiría, total, no era para tanto. Una moto así, como dicen en mi pueblo, ¿qué tanto es tantito? Y no la denuncié. Sabía que el ladrón era el mismo, que no andaba en moto y que lo agarraban rápido, pero me fijé más en dónde dejaba la moto. Otro día iba llegando a donde estaba la motorrita y vi a un indigente que la comenzaba a empujar. Ya lo había visto por ahí, pues era una ciudad pequeña, buscando en la basura, caminando, tambaleándose de borracho o echado en alguna banqueta. Me dio ternura verlo robar la moto. Me acerqué y le pregunté si era suya la moto. No es mía, dijo. Yo ni sé manejar. ¿Y entonces por qué te la llevas? Recargó la moto en la pared. Pensé que iba a salir corriendo, pero me miró y me dijo: es que hoy hace frío y tengo hambre. Lo más fácil es robarme la moto. Pero, ¿cómo te va a quitar el frío y el hambre esta moto? Pues muy fácil.
Me agarra la policía y me lleva a los separos, bajo techo, calientito. Ahí me dan cena, poca, no mucha, pero pan y café con leche. Y si no hay denuncia, me dejan salir después del desayuno. Y si hubiera denuncia, le pregunté. Si me denuncian, pues me dejan más tiempo y puede ser que me manden a la grande 1 o 2 meses. Pero no me gusta estar enjaulado tanto tiempo. Yo soy de espíritu libre. Qué profunda tristeza que haya extremos así. Pero qué gusto saber que la creatividad esquiva y hasta aprovecha a la ley. No tuve fuerza moral o inmoral para evitar el robo. Le dije que se fuera y si quería yo llamaba a la policía. Y que no se preocupara, que nadie pondría denuncia. De algún modo, era invitarlo a cenar y a un hospedaje con cargo al gobierno. Que viva la justicia. Fin del capítulo.